Como ya sabrán, hoy han sido detenidos Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y exentrenadores de la NBA. El escándalo de apuestas que ha sacudido a la NBA tiene a todo el mundo incrédulo y está empezando a sacar a la luz nombres que nunca hubieran imaginado. Ahora han aparecido nuevas imágenes que muestran a las superestrellas de la NBA, Kevin Durant, LeBron James y Luka Doncic, llorando durante una impactante comparecencia ante el tribunal. Entonces, ¿qué pasó realmente? Estás a punto de descubrirlo. La redada que lo cambió todo. Imagínate esto. Son las 6:00 a.m. del 23 de octubre de 2025. En el lujoso Omni Orlando Resort at Champions Gate, la mayoría de los jugadores de los Miami Heat aún duermen tras su decepcionante derrota en el partido inaugural de la temporada contra los Orlando Magic, apenas unas horas antes. Pero la mañana de un jugador está a punto de dar un giro dramático. Terry Rozier, el base de los Heat que no había jugado el partido de la noche anterior, estaba a punto de vivir la mañana más traumática de su carrera profesional. Una docena de agentes del FBI, respaldados por elementos locales del SWAT de Orlando, se acercaron a su suite del hotel al amparo de la oscuridad previa al amanecer. Cuando llamaron a su puerta exactamente a las 6:00 a.m., hora del este, Rozier llevaba despierto desde las 5:00 a.m., revisando el vídeo del partido que había perdido y en el que ni siquiera había participado. Se mostró cooperativo durante toda la terrible experiencia, vistiéndose rápidamente con una sudadera gris con capucha y pantalones de chándal antes de ser escoltado, escaleras abajo esposado. Pero lo que hace que esta historia sea absolutamente alucinante es lo siguiente. No se trataba solo de un jugador. Se trataba de una operación coordinada que abarcaba 11 estados, con más de 30 personas detenidas simultáneamente en lo que las autoridades federales describieron como una de las redadas más extensas contra la corrupción deportiva en la historia moderna de Estados Unidos. El momento fue quirúrgico. La planificación meticulosa y las implicaciones causarían conmoción en todo el mundo del deporte. La detención se produjo pocas horas después de la derrota por 112-104 del Miami Heat en el partido inaugural de la temporada contra el Orlando Magic, un partido en el que Rozier se quedó en el banquillo vestido de calle. El entrenador Erik Spoelstra había atribuido su ausencia a la gestión de la carga tras un rendimiento irregular en la pretemporada. Pero ahora, todo lo relacionado con esa decisión se examinaría bajo una luz diferente. Fuentes cercanas al equipo revelaron más tarde algo escalofriante. Los rumores sobre una investigación federal habían circulado internamente durante meses, pero nada sugería que se avecinara un arresto inminente. Los agentes federales trasladaron a Rozier directamente al Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, en Orlando. Allí se le sometió al procedimiento habitual: toma de huellas dactilares, foto policial y comparecencia inicial ante el juez Carlos E. Mendoza a las 9:45 de la mañana. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más seria. Se le denegó la fianza a la espera de una evaluación de riesgos. Los fiscales citaron el salario anual de $26,6 millones de Rozier, su historial de viajes internacionales, incluidos los viajes fuera de temporada a Europa, y sus posibles vínculos con los coacusados como riesgos significativos de fuga. El hombre que apenas 12 horas antes había estado animando desde el banquillo de la NBA, ahora estaba sentado en el ala federal de la cárcel del condado de Orange. Tenía acceso a su abogado, pero sus privilegios de comunicación eran limitados. La realidad de su situación se estaba imponiendo rápidamente. Pero Rozier no estaba solo en esta pesadilla. Exactamente a la misma hora, a las 5:45 a.m., hora del Pacífico, en Beaverton, Oregón, el entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, estaba siendo arrestado en su casa. Piénsalo por un momento. Un entrenador en activo de la NBA, 5 veces All-Star, MVP de las finales de 2004 y recientemente incluido en el Salón de la Fama, detenido en una operación coordinada del FBI. También se vio envuelto en esta operación masiva Damon Jones, exentrenador asistente y jugador de los Cleveland Cavaliers, arrestado en Cleveland a las 7 a.m. ET. Luego llegó el momento que definiría todo este escándalo, la conferencia de prensa. A las 10:00 a.m., hora del este,
En una sala abarrotada de la Fiscalía de los Estados Unidos en Brooklyn, ocurrió algo sin precedentes. El director del FBI, Kash Patel, subió al estrado, flanqueado por el fiscal federal Joseph Nosella Jr. y la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. Detrás de ellos se mostraban de forma destacada gráficos que representaban los flujos financieros de las tramas. Como ya saben, hoy han sido detenidos Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier, exjugadores y exentrenadores de la NBA. Lo que no saben es que se trata de una operación ilegal de apuestas y amaño de partidos que se ha prolongado durante años. El FBI ha llevado a cabo una operación coordinada en 11 estados para detener hoy a más de 30 personas responsables de este caso, que sigue muy vivo. Reflexionemos sobre esto un momento. El propio director del FBI estaba anunciando este caso. ¿Cuándo ocurre algo así en lo que algunos podrían considerar una simple investigación sobre apuestas? La respuesta es, cuando no es nada simple. No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también hemos entrado y ejecutado un sistema de justicia contra la Casa Nostra, que incluye a las familias mafiosas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchesi. ¿Lo han entendido? No se trataba solo de baloncesto, se trataba de la mafia. 4 de las 5 principales familias mafiosas de Nueva York estaban implicadas en esta operación. Patel comenzó su discurso con un escalofriante paralelismo histórico. Esta es la corrupción más descarada desde el escándalo de los Black Sox de 1919. Personas con información privilegiada que venden el alma del juego a mafiosos que se esconden detrás de aplicaciones y algoritmos. El alcance de lo que reveló era asombroso. La investigación había consumido más de 3,000 horas de interrogatorios a informantes. Había implicado 150 escuchas telefónicas y había dado lugar a la incautación de $2,5 millones en activos, incluidos relojes de lujo y un apartamento en Miami vinculado a operaciones de póker. Pero ¿cuál fue el impacto financiero? Ahí es donde realmente se quedaron boquiabiertos. Y el fraude es alucinante. No se trata de cientos de dólares, no se trata de miles de dólares, no se trata de decenas de miles de dólares, ni siquiera se trata de millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Decenas de millones de dólares, no miles, no millones, decenas de millones. La investigación detalló cómo la trama defraudó a las víctimas decenas de millones de dólares durante al menos 2 años, aprovechando el crecimiento explosivo de las apuestas deportivas en Estados Unidos, que ahora son una industria de $150,000 millones anuales tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2018. El fiscal estadounidense Joseph Nosella Jr. tampoco se anduvo con rodeos y se centró específicamente en Rozier. No se trataba de una corazonada casual, sino de una traición calculada a la confianza, aprovechando la misma confidencialidad que mantiene a los aficionados apostando de forma justa. A continuación, citó la prueba A de la acusación, una transcripción de una llamada en la que Rozier supuestamente bromeaba sobre la trama antes de un partido crucial. La comisionada Jessica Tisch añadió una dimensión de seguridad pública que causó escalofríos en la sala. Desde los asientos junto a la cancha hasta las escenas del crimen, estos planes generan una violencia que no podemos ignorar. No exageraba. La acusación detallaría más tarde 2 intentos de extorsión en 2024, incluidas amenazas contra personal de la NBA y sus familias por deudas de juego impagadas. La conferencia de prensa concluyó con una promesa que perseguiría al mundo del deporte. Se están llevando a cabo entrevistas con atletas universitarios. Esto es solo la punta del iceberg. Retransmitida en directo por YouTube, atrajo a 2.3 millones de espectadores en pocas horas, lo que llevó a NBA Rigged a las tendencias globales de Twitter con más de 300,000 publicaciones. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entenderlo, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó. El 23 de marzo de 2023, en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, donde un partido aparentemente normal se convertiría en el eje central de un caso federal de conspiración. Se desentraña la red de engaños. El 23 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otro día de partido para Terry Rozier,
Llegó al Spectrum Center de Charlotte, siguió su rutina habitual previa al partido y se preparó para enfrentarse a los New Orleans Pelicans. Pero a las 4:17 p.m., según los fiscales federales, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Rozier supuestamente envió un mensaje a través de la aplicación Signal a su amigo de la infancia, Deniro Laster, que decía: «Salgo temprano esta noche, me duele el pie, avísales a los chicos que estaré fuera todo el día». Esas 12 palabras se convertirían en la base de un caso federal de conspiración que involucraba millones de dólares en apuestas fraudulentas, conexiones con la mafia y una sofisticada operación de lavado de dinero que abarcaba varios estados. Pero analicemos lo que realmente sucedió esa noche, porque los detalles revelan la verdadera magnitud de este escándalo. El mensaje, con marca de tiempo y recuperado de comunicaciones cifradas, contenía información no pública. Rozier sabía que tenía previsto jugar pocos minutos debido a un molesto problema en el pie, pero no se lo había comunicado al personal médico del equipo. Esto no era de dominio público. Los Hornets no habían publicado ningún informe de lesiones. Los aficionados no tenían ni idea. Las casas de apuestas no tenían ni idea. Pero Deniro Laster lo sabía y, lo que es más importante, sabía exactamente qué hacer con esa información. Laster vendió inmediatamente este dato por $200,000 a un sindicato de apuestas en el que participaban Eric Ernest y Marvis Fairley, ambos condenados anteriormente por un caso de amaño de partidos de baloncesto universitario en 2022. Piénselo por un momento. Unos delincuentes condenados que ya habían sido sorprendidos amañando partidos universitarios volvían a la acción, esta vez con información privilegiada de un jugador activo de la NBA. Lo que sucedió a continuación fue una lección magistral de coordinación de apuestas deportivas y legales. Las apuestas comenzaron a llegar. $250,000 en FanDuel y sitios de apuestas offshore, todas centradas en las apuestas por debajo de Rozier. Por debajo de 10,5 puntos. Por debajo de 4,5 asistencias. Por debajo de 25,5 minutos jugados. A medida que el dinero fluía, las cuotas comenzaron a cambiar drásticamente antes del inicio del partido. El aumento del volumen fue tan pronunciado que debería haber sido una gran señal de alarma. El partido comenzó a las 7:42 p.m. Rozier entró en el partido, jugó exactamente 9 minutos y 36 segundos, anotó solo 5 puntos con 2 de 6 tiros y luego salió a las 8:11 p.m., agarrándose el pie en lo que parecía ser un auténtico malestar. Las cámaras del estadio captaron el momento. ESPN analizaría más tarde estas imágenes fotograma a fotograma en su serie de investigación. Para el observador casual, parecía una lesión desafortunada. Para los que estaban al tanto, era un día de pago. Las apuestas dieron sus frutos. Todas y cada una de ellas acertaron. El sindicato se llevó más de $100,000 en pagos inmediatos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Las declaraciones juradas describen cómo, después del partido, Laster entregó una bolsa de lona con dinero en efectivo en la casa de Rozier en Charlotte. El dinero se contó en la cocina. Una escena que más tarde sería corroborada tanto por el testimonio de un testigo cooperador como por las imágenes de la cámara del timbre Ring de Rozier. Los fiscales federales alegan que Rozier no recibió una parte directa de las ganancias, pero se benefició indirectamente a través de regalos, incluido un Rolex de $15,000 que los investigadores rastrearon hasta los fondos del sindicato a través de registros financieros y transferencias bancarias. Pero el partido del 23 de marzo no fue un incidente aislado. La acusación vincula a Rozier con otros 3 partidos que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2024. Las pruebas contra Rozier son sustanciales. Los investigadores federales recuperaron 47 mensajes de texto interceptados de su teléfono, geolocalizados para demostrar su autenticidad, junto con registros financieros que muestran $75,000 en depósitos inexplicables en sus cuentas durante el período álgido de la trama. Su abogado, Jim Trusty, un ex fiscal del Departamento de Justicia conocido por defender a clientes de alto perfil, ha montado una defensa agresiva, argumentando que Rozier simplemente estaba buscando elogios en conversaciones casuales con amigos y no orquestando una conspiración de fraude masivo. Pero la supuesta participación de Rozier era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande.
Las acusaciones federales, reveladas el 23 de octubre, sacaron a la luz dos empresas criminales distintas, pero interconectadas: Operación Nothing But Bet y Operación Full House. En conjunto, estas tramas representaban lo que los fiscales describieron como una sofisticada fusión de manipulación deportiva, con información privilegiada y el resurgimiento del crimen organizado en la era posterior a la legalización de las apuestas. El plan de apuestas deportivas, detallado en el Distrito Este de Nueva York en el caso 25-CR-323, acusaba a 6 acusados principales, entre ellos Rosier y Damon Jones, de orquestar una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2024. La operación estaba ingeniosamente diseñada para explotar las vulnerabilidades del sistema legal de apuestas deportivas, que se ha disparado desde que la decisión del Tribunal Supremo de 2018 lo legalizó en todo el país. Así es como funcionaba realmente el plan. Los iniciados vendían información confidencial sobre lesiones inminentes, cambios en la rotación o sustituciones tempranas por una tarifa fija de entre $10,000 y $50,000, o por una participación en los beneficios del 20-50%. Estos consejos se difundían a través de aplicaciones cifradas como Signal y Telegram, y luego se canalizaban a apostadores proxy que realizaban apuestas a través de las fronteras estatales. Esta actividad interestatal es lo que la convirtió en un delito federal en virtud de la ley Wire. La magnitud era absolutamente asombrosa. Más de 200 apuestas ilícitas por un total de más de $1,2 millones en pagos fraudulentos, con un fraude total estimado de $10 millones si se incluyen todas las actividades auxiliares de lavado de dinero. El plan se aprovechaba del entorno rico en datos de la NBA, donde las estadísticas de los jugadores se examinan públicamente hasta el más mínimo detalle, pero las decisiones internas de los equipos siguen siendo secretos cuidadosamente guardados. El lavado de dinero fue donde las cosas se volvieron realmente sofisticadas. Las ganancias se lavaron a través de monedas estables como USDT, en plataformas como Binance, se convirtieron en NFT para su reventa en OpenSea, e incluso se canalizaron hacia subastas legítimas de recuerdos de la NBA. Los delincuentes utilizaban tecnologías financieras de vanguardia y la legitimidad de los mercados de coleccionables para lavar sus ganancias ilegales. Pero por muy grande que fuera la conspiración de las apuestas deportivas, en realidad se desarrollaba en paralelo a una operación criminal aún más audaz: el fraude en el póker. Y aquí es donde entra en escena Chauncey Billups. La acusación paralela, caso 25-CR-324, atrapó a 29 acusados en una operación de 6 años de duración que manipulaba partidas de póker de altas apuestas y que se había estado llevando a cabo desde abril de 2019. No se trataba de las típicas noches de póker entre amigos. Estamos hablando de partidas con entradas de $100,000 o más, celebradas en las trastiendas de locales de la ciudad de Nueva York, fincas en los Hamptons, suites de lujo en Las Vegas e incluso en Yates en Miami. Entre los llamados as en la manga se encontraban el acusado Chauncey Billups, que en el momento del complot era exjugador de la NBA y actualmente es entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, y también Damon Jones, exjugador y exentrenador de la NBA. Según los documentos federales, el papel de Chauncey Billups era servir de cebo famoso, utilizando su fama y sus credenciales del Salón de la Fama para atraer a Bikimena Overways Jurik D. I. Bicten C. de Nate Maybes adineradas a estas partidas amañadas. Los fiscales federales alegan que organizaba partidas y transfería $50,000 en pagos a los organizadores después de las sesiones, disfrazando el dinero como honorarios de consultoría para su podcast. Las víctimas de la estafa del póker perdieron más de $7 millones en total, y un desafortunado inversionista de capital de riesgo de Milton, Silicon Valley, perdió $1.8 millones en una sola sesión en los Hamptons. No se trataba solo de apuestas, sino de un robo sistemático disfrazado de entretenimiento, y todo ello respaldado por el poder y la infraestructura de familias del crimen organizado. Las consecuencias y lo que significan para el futuro del baloncesto. La reacción a las detenciones fue rápida, visceral y, en muchos casos, profundamente personal. Cuando se conoció la noticia en la mañana del 23 de octubre, las redes sociales explotaron.
En cuestión de horas, más de 250,000 publicaciones inundaron X con hashtags como #NBA Gambling Scandal y @NBA Rigged. El discurso digital abarcó desde la indignación hasta las teorías conspirativas, desde memes hasta auténticos llamamientos a una reforma sistémica. Esta mañana ha habido un montón de noticias de última hora en la Asociación Nacional de Baloncesto. El entrenador jefe de los Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, han sido detenidos en el marco de las investigaciones del FBI sobre las apuestas deportivas. La detención de Billups formaba parte de un caso independiente, pero relacionado, vinculado a una operación ilegal de póker vinculada a la mafia. El mundo de los medios deportivos se puso en marcha para intentar procesar lo que acababa de suceder. First Take, de ESPN, reunió a un panel de emergencia y lo que se desarrolló fue uno de los segmentos más notables en la historia de la televisión deportiva. Stephen A. Smith ofreció lo que podría recordarse como una de las opiniones más proféticas en la historia de los medios deportivos. Quiero proteger. Y quiero mirar a la cámara y mirar a los ojos de Estados Unidos y proteger a todos los que están en este plató de lo que voy a decir. Esto viene de mí. Todos sabemos que cuando hablamos de apuestas, para que lo sepan, en el año 2024, los estadounidenses apostaron aproximadamente $147,900 millones a través de casas de apuestas deportivas reguladas. Señaló que los estadounidenses apostaron aproximadamente $84,000 millones con corredores de apuestas ilegales y casas de apuestas deportivas offshore solo en el último año, lo que pone de relieve la enorme magnitud de la economía sumergida del juego. Jay Williams proporcionó un contexto crucial sobre la cultura que rodea al juego en los deportes profesionales. No se trata de excusar el comportamiento de nadie, pero creo que es importante dar contexto a la gente que está en casa sobre cómo se vive este estilo de vida. He visto a gente perder $200,000 en nuestro vuelo. He visto a amigos apostar en partidas de póker de altas apuestas. Muchas cosas que sucedieron en Las Vegas, aunque sé que son ilegales, ocurrieron a puerta cerrada en estas comunidades. Es algo que sigue ocurriendo hoy en día. Los jugadores actuales y antiguos de la NBA también dieron su opinión. Draymond Green abordó la situación con su característico matiz. Creo que, si lo analizas, el negocio es el negocio. No voy a sentarme aquí y condenar a la liga por asociarse con empresas de apuestas y juegos de azar. El negocio es el negocio. Y, ya sabes, es lo que hay. Shaquille O'Neal adoptó una postura más dura. Cada año nos daban charlas sobre lo que se podía y no se podía hacer. Una de esas cosas en las que alguien te preguntaba si un determinado jugador estaba jugando y tú decías que no. Así que todos estos chicos sabían lo que estaba en juego, y me avergüenza que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación. Charles Barkley fue aún más directo. Esto no tiene nada que ver con la maldita adicción al juego. Esto no tiene nada que ver con la adicción. Estos tipos son estúpidos. ¿Por qué son estúpidos? ¿Bajo qué circunstancias no se pueden amañar partidos de baloncesto? Me encanta apostar por la idea de que Rozier gana $26 millones. El abogado de Rozier, Jim Trusty, emitió una contundente declaración en defensa de su cliente. Esta comparecencia a las 6 de la mañana es una sesión fotográfica para obtener una gloria mal entendida. Terry se reunió con la NBA y el FBI en múltiples ocasiones en 2023. Fue absuelto y creía que estaba cooperando como testigo. La respuesta institucional fue igualmente significativa. La NBA actuó con rapidez y suspendió de empleo y sueldo tanto a Rozier como a Billups a las 8:45 a.m. del día de las detenciones. La declaración del comisionado Adam Silver fue mesurada, pero firme en cuanto a que la integridad de la liga seguía siendo primordial. Las implicaciones financieras son abrumadoras y multifacéticas. Las acciones de DraftKings se desplomaron inmediatamente un 4,2%, lo que representa una pérdida de capitalización bursátil de $200 millones. FanDuel siguió su ejemplo con una caída del 3,1%. Los analistas de JP Morgan advirtieron de un enfriamiento regulatorio cuando las autoridades federales comenzaron a investigar la colocación de anuncios durante las retransmisiones de la NBA. Las proyecciones de ingresos de la liga para la temporada 2025-26, que inicialmente se estimaban en $11,700 millones,
ahora contemplan una reducción del 2 en 4% debido a la erosión de la confianza de los aficionados. Las encuestas de Nielsen mostraron que el 58% de los aficionados ocasionales eran menos propensos a apostar en los partidos de la NBA después de que estallara el escándalo. Las previsiones de asistencia apuntan a una caída del 5% en toda la liga, con descensos aún más pronunciados para los equipos de mercados pequeños. El partido del 23 de octubre entre los Bucks y los Celtics, retransmitido por TNT, registró una caída del 12% en la audiencia en comparación con el partido inaugural de la temporada 2024. Muchos espectadores dejaron de ver el baloncesto para seguir la rueda de prensa del FBI y la cobertura de las últimas noticias. En el caso concreto de los Miami Heat, la situación supuso tanto una crisis como una oportunidad. Con Rozier de baja, el equipo ganó inadvertidamente flexibilidad en el tope salarial. Su tope de $24,4 millones se reduce a $12 millones si es suspendido durante 50 o más partidos. Esto podría permitirles escapar de una carga fiscal de $20 millones en concepto de impuesto de lujo. Las implicaciones políticas más amplias son quizás aún más significativas que el impacto financiero inmediato. Según se informa, el comisionado Silver tiene en mente una cumbre sobre la integridad en las apuestas para diciembre de 2025, en la que se reunirán representantes del Departamento de Justicia y directores generales de empresas de apuestas para establecer nuevos protocolos de supervisión. Una carta bipartidista del Senado ha exigido normas federales uniformes para las apuestas deportivas para 2026. Las reformas propuestas incluyen la ampliación de la prohibición de apostar para los atletas de 2023 a todos los entrenadores y miembros del personal, la implementación de alertas marcadas por IA para todas las apuestas paralelas y la posible creación de un fondo de integridad, con $50 millones dedicados al asesoramiento de los jugadores. Las similitudes históricas son imposibles de ignorar. Este escándalo evoca recuerdos del escándalo de manipulación de resultados de la CCNI en 1951, las investigaciones sobre amaño de partidos de la ABA en la década de 1970 y, lo que es más relevante, el escándalo del árbitro Tim Donaghy en 2007. Pero hay una diferencia crucial. El caso de Donaghy no implicó que el director del FBI celebrara una conferencia de prensa. No implicó a 4 grandes familias mafiosas. Y ocurrió antes de que las apuestas deportivas se convirtieran en una industria legal de $150 mil millones. La acusación detalla que Rozier se enfrenta a 3 delitos federales graves: conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y transmisión de información sobre apuestas a través de las fronteras estatales. Las penas máximas incluyen 20 años por cada delito de fraude electrónico, 5 años por lavado de dinero y 2 años por transmisión de apuestas. Si los fiscales pueden demostrar que se trata de un delito organizado, estas penas podrían acumularse, lo que podría significar cadena perpetua. El próximo hito importante tendrá lugar el 7 de noviembre, cuando Rozier tiene prevista una comparecencia formal ante el Tribunal Federal de Brooklyn. Los expertos jurídicos sugieren que las negociaciones para llegar a un acuerdo podrían estar ya en marcha, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas pruebas que los fiscales afirman tener. A medida que este escándalo sigue desarrollándose, nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre la intersección entre el deporte, el entretenimiento y las apuestas. La NBA ha generado enormes ingresos gracias a sus asociaciones con empresas de apuestas, más de $1.000 millones solo con DraftKings y FanDuel. Estas empresas se anuncian en todas las retransmisiones y tienen acuerdos con equipos individuales. Las palabras del comisionado Tisch en la rueda de prensa siguen resonando. Desde las gradas hasta las escenas del crimen, estas tramas generan una violencia que no podemos ignorar. Es un claro recordatorio de que las apuestas, incluso cuando están legalizadas, pueden tener un lado oscuro que amenaza no solo la integridad de los juegos, sino también la seguridad de todos los involucrados. Al ver cómo se desarrolla este escándalo, recordamos que los deportes se encuentran en la intersección entre la competencia pura, el comercio masivo y la falibilidad humana. La integridad de la NBA, construida a lo largo de décadas de cuidadosa administración,
se enfrenta ahora a su mayor prueba en la era moderna. La respuesta de la liga determinará no solo el destino de los detenidos, sino también la futura relación entre los deportes profesionales y la industria del juego, que se ha entrelazado profundamente con ellos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.